Buenas, queridos estudiantes. Nos encontramos hoy en la clase de biología. Les habla su profesor Aldemar y hoy empezamos con la clase de el sistema linfático. En la clase anterior, que estudiamos el sistema cardiovascular, hablo del periodo anterior, habíamos dicho que el sistema circulatorio estaba comprendido por el sistema linfático y el sistema cardiovascular. El sistema linfático es un complemento del sistema cardiovascular. Recordemos que en el sistema cardiovascular, ese sistema era el encargado de distribuir los nutrientes a cada una de las células que conforman nuestro cuerpo, nuestro organismo. En ese intercambio de sustancias, recuerden que el intercambio se da en los capilares, son vasos sanguíneos muy delgados. En ese intercambio de sustancias, pues obviamente las sustancias van a ir desde los vasos sanguíneos hacia las células o de las células hacia los vasos sanguíneos. Entonces, en esos dos entes, vasos sanguíneos y células, existe un espacio. Ese espacio se llama el espacio intersticial. Cuando se da el intercambio de sustancias en ese espacio, va a quedar atrapado gran cantidad de sustancias. Esa sustancia queda atrapada ahí mediante un líquido. Ese líquido es quien va a tomar el nombre de linfa. Ese líquido es un líquido rico en sustancias como azúcares, sales y en grasa. Ese líquido tiene que ser devuelto al sistema cardiovascular. Pero ¿qué pasa? Que la poca permeabilidad de los vasos sanguíneos pues va a impedir que ese líquido sea recuperado directamente por el sistema cardiovascular. Entonces ahí donde entra en juego el otro sistema llamado el sistema linfático, que posee unos vasos linfáticos, unos capilares linfáticos mucho más permeables que los vasos sanguíneos, y entonces estos van a facilitar absorber toda esa cantidad de líquido atrapado en ese espacio intersticial y devolverlo posteriormente al sistema cardiovascular. Entonces fíjense que es un complemento, es una ayuda del sistema cardiovascular para poder recuperar todo, digamos, esas sustancias que quedaron atrapadas en el espacio intersticial. ¿Cuáles son entonces las funciones del sistema linfático? Entonces el sistema linfático tiene las siguientes funciones. Una de ellas es transportar grasas desde el intestino delgado hacia la sangre. Entonces volvemos a lo mismo. Debido a que no hay una efectividad en la absorción de grasas a través de los vasos sanguíneos, entonces son los vasos linfáticos quienes absorben esa grasa desde el intestino delgado para poder llevarla y vertirla a la sangre. Entonces esa es una de las funciones del sistema linfático, absorber grasas y transportarlas hasta la sangre, desde el intestino delgado hasta la sangre. Otra función del sistema linfático es la de un papel de defensa. ¿Por qué? Porque es el apoyo del sistema inmunológico. En el sistema linfático se transporta gran cantidad de glóbulos blancos. Recuerden que hablamos que los glóbulos blancos son los encargados de la defensa del organismo. Estos son los que detectan alguna sustancia extraña, pueden ser sustancias químicas, pueden ser bacterias o pueden ser virus, y son los que inmediatamente se encargan de atacarlos y defendernos de esos entes que son extraños para nuestro organismo. Otra función es la de equilibrar los líquidos del organismo también. Recuerden que esa gran cantidad de líquidos en el intercambio que queda entre el espacio intersticial, esa gran cantidad de líquidos son los que absorben el sistema linfático para poder vertirlos nuevamente al sistema cardiovascular. El sistema linfático está compuesto por los componentes del sistema linfático. Tenemos a la linfa, tenemos a los vasos linfáticos, tenemos a los ganglios linfáticos y tenemos también a órganos linfáticos que no se encuentran en la diapositiva, pero se los estoy mencionando. La linfa. Entonces, ese líquido llamado linfa que se encuentra en el espacio intersticial, la composición de la linfa es muy parecida a la de la sangre.
solo que no contiene eritrocitos ni plaquetas. Recuerden, eritrocitos, glóbulos rojos, plaquetas somos los trombocitos. Entonces, por lo contrario, digamos que aquí se transportan lípidos y leucocitos. Los leucocitos son los glóbulos blancos. Por estas características, la linfa es un líquido claro, muy rico en agua, 90% en agua. Tiene sales y tiene glucosa. Cuando hablo de glucosa estoy hablando de azúcares. Se forma cuando el líquido con nutrientes que dejan los capilares sanguíneos para llegar a las células es excesivo y se acumula en el espacio intersticial, lo que le había dicho. Es el espacio que hay entre las células y los vasos sanguíneos. Entonces los capilares linfáticos que tienen menor presión en su interior recogen esta sustancia y la devuelven al sistema circulatorio cardiovascular a través de dos aberturas situadas en la vena cava superior. Digamos que este es el papel que desempeña el sistema linfático en recuperar esa cantidad de líquido que es llamado la linfa. Los vasos linfáticos. Pues la linfa circula a través de los vasos que forman una amplia red de conductos que recorren la mayoría del cuerpo. Recorren la mayoría del cuerpo. Esa expresión quiere decir que no llegan a todos lados, llegan a la mayoría. Hay una excepción. Hay unas células donde no llegan los vasos linfáticos, y estas células son las células nerviosas. No se les olvide. ¿A dónde no llega el sistema linfático? No llega a las células del sistema nervioso. Correcto. Creo que quede claro, creo que ya quedó claro ese aspecto, que es una pregunta de examen. ¿A dónde no llega el sistema linfático? A las células nerviosas. Entonces, para evitar que el flujo linfático se devuelva, entonces aclaremos, el flujo linfático siempre va a ser en una sola dirección. Eso quiere decir que si nos colocamos aquí en esta pequeña imagen, la diapositiva, nos muestra que cuando ese líquido es absorbido por el vaso linfático, él siempre va a llevar una misma dirección. Quiere decir que ese líquido no se va a devolver. Entonces, el vaso linfático en su interior va a tener una estructura que les estoy señalando. Esa estructura es una válvula. Una válvula es aquella que controla el paso. Todos sabemos que es una válvula. Controla el paso de algo. El grifo de tu casa es una válvula. Cuando necesitas agua la abres, el agua pasa. Cuando no necesitas agua la cierras y el agua no pasa. Ese es el papel de una válvula. Entonces, el líquido linfático va a ir en esta dirección. Cuando ella pasa a través de la válvula, el mismo peso del líquido linfático va a hacer que esta válvula se cierre. ¿Y qué va a pasar? Que el líquido no se va a devolver, sino que siempre va a ir en ascenso, siempre va a ir hacia arriba, buscando esa parte donde se une el sistema linfático con el sistema cardiovascular para poder vertir toda esa linfa recuperada hacia el sistema cardiovascular. Entonces, para tener en cuenta, los vasos linfáticos convergen en dos troncos principales, que es el conducto linfático derecho, que recorre toda la linfa de la parte superior del cuerpo, y el conducto linfático torácico, que recoge la linfa del lado izquierdo del cuerpo. Entonces, esta linfa se va a desembocar ¿dónde? En la vena cava superior y en la vena subclavia izquierda. Pues aquí la gráfica, el dibujo no nos muestra esa parte de la vena subclavia izquierda, queda sobre el hombro superior izquierdo, y aquí vemos la unión del sistema linfático con el sistema cardiovascular. Aquí todo lo que recupera el sistema linfático, todo lo que recupera, aquí muestran la flecha, va y se vierte a través de un orificio en la vena cava superior. Entonces el sistema linfático vierte todo lo recuperado en este sistema. Los ganglios linfáticos
Son abultamientos redondeados a los que llegan y de los que salen también. Miren que aquí llegan pero también salen, llegan y salen vasos linfáticos. Entonces, en esa llegada y entrada de vasos linfáticos se forma este abultamiento que vamos a llamar ganglio linfático. Ganglio linfático. Digamos, ¿cuáles son las funciones de ese ganglio linfático? Filtrar, ¿qué? La linfa de sustancias extrañas. Eso quiere decir que si al organismo entran algunas sustancias, como cuáles, como bacterias, células cancerosas, entre otras, sustancias químicas, todo va a ser filtrado a través de este ganglio linfático. ¿Sí? Se detectan esas sustancias y a través de los glóbulos blancos, como dice aquí, porque otra función de este ganglio linfático es producir glóbulos blancos, como cuáles, como linfocitos, monocitos, entre otros. Entonces esos glóbulos blancos van a atacar a esas sustancias que se están filtrando aquí en el ganglio linfático. Lo atacan inmediatamente y defienden a nuestro organismo de esas sustancias extrañas. Entonces esas son las funciones que tiene ese ganglio linfático, además de recuperar el líquido presente ¿dónde? En el espacio intersticial. Esa es una de las funciones también principales que tienen estos ganglios linfáticos. Vamos a hablar ahora de los órganos linfoides primarios. ¿Cuáles son esos órganos linfoides primarios? Entonces, los órganos linfoides primarios es donde maduran los linfocitos. Recuerden que los linfocitos son glóbulos blancos. Entonces, son el timo y la médula ósea. El timo y la médula ósea. ¿Recuerdan la médula ósea? La médula ósea. La médula ósea se encuentra en el interior de los huesos. Entonces la médula ósea también hace parte del sistema linfático. Es considerado un órgano linfoide porque ahí se producen todas las células sanguíneas. Como dice aquí, la médula ósea es el tejido donde se fabrican las células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, las plaquetas. Entonces, el timo es una glándula formada por dos lóbulos y se sitúa detrás del esternón. Su función es la de la maduración de los linfocitos T. ¿Qué son linfocitos? Glóbulos blancos. ¿Por qué le llaman linfocitos T? Porque estos se producen o se almacenan ¿dónde? En el timo. T viene de timo. Entonces, cuando nos hablen de linfocitos T, son glóbulos blancos que se producen ¿dónde? En el timo. ¿Sí? Y la médula ósea, digamos que es la matriz, es las células madres donde se producen esos glóbulos blancos. Esos glóbulos blancos, llamados linfocitos B, ¿de dónde vienen B? ¿De dónde viene esta letra B? Ustedes preguntarán. Pues esa letra B viene porque esos linfocitos que se producen en la médula ósea se almacenan en otro órgano linfoide secundario llamado vaso. Entonces los linfocitos B ya maduros van y se almacenan ¿dónde? En el vaso. Entonces aquí tenemos a los órganos linfoides secundarios. Los órganos linfoides secundarios es donde se presentan las sustancias extrañas o antígenos y se inicia la respuesta inmune específica. O sea que por aquí es donde atacan esas sustancias extrañas. Entonces son los ganglios linfáticos secundarios, ¿quiénes? El vaso, del que hablamos ahora, y el MALT. ¿Qué es el MALT? Es una sigla. Significa que aquí hay, digamos, los linfocitos, las células linfoides de la mucosa. Son células linfoides de la mucosa. No son propiamente unos órganos, sino que son células sueltas que se distribuyen a través de la mucosa, y esas son esas células que hace referencia el MALT. Entonces, los ganglios linfáticos producen glóbulos blancos ante la presencia de un antígeno. El antígeno es esa sustancia extraña que entra al organismo. El vaso está situado del lado izquierdo de la cavidad abdominal y formado por una pulpa blanca correspondiente al tejido linfoide y una pulpa roja que es correspondiente a los vasos sanguíneos.
Su función inmunológica consiste en la producción de anticuerpos y la destrucción de de las bacterias, de los virus y de otras sustancias tóxicas que pueden entrar a nuestro organismo. Como les dije, el MAL es un tejido linfoide asociado a la mucosa. Son células linfoides que se distribuyen a través de la mucosa. Se encuentran en el tracto gastrointestinal, respiratorio y genitario, en los genitales. Desequilibrios en el sistema linfático. Los órganos, ganglios y vasos linfáticos pueden alterarse por factores físicos, pueden ser algún golpe, alguna caída. Entonces, también pueden afectarse por algunos factores químicos, de pronto exposición hacia algunas sustancias químicas. Entonces, esto va a afectar y va a crear algunos desequilibrios. Por ejemplo, entre los desequilibrios más importantes, más relevantes, encontramos las adenopatías. Cuando alguien tiene gripe durante mucho tiempo, puede presentar adenopatías o inflamación de los ganglios. Entonces sabemos que la adenopatía no es más que la inflamación de los ganglios linfáticos. Entonces, como respuesta de pronto a un proceso infeccioso, entonces la producción de glóbulos blancos se incrementa, incrementando del mismo modo entonces el tamaño de este ganglio, lo que va a producir la inflamación y algún dolor de pronto en una mayor o una menor intensidad dependiendo del grado de la adenopatía, el grado de inflamación. Entonces aquí podemos ver en esta pequeña fotografía es la inflamación de un ganglio linfático llamada adenopatía. Una adenopatía indica una hipertrofia en los ganglios linfáticos. Existen varios tipos. Tenemos la adenopatía localizada. Entonces, esta se desarrolla en un punto determinado, por ejemplo, en una infección de garganta que puede producir inflamación en los ganglios del cuello. Entonces, cuando la inflamación se da en varios ganglios linfáticos, porque de pronto nos dio una gripe, no específicamente se inflaman los ganglios del cuello, sino que de otras partes del cuerpo. Entonces se habla de una adenopatía generalizada. Entonces, esa es la gran diferencia entre una adenopatía localizada y una generalizada. Yo creo que las palabras son muy distintas. Localizada, en un lugar específico; generalizada, afecta varios ganglios de todo el organismo. Entonces también hay una adenopatía que es generalizada persistente. Esta que está presente en el cuerpo durante mucho tiempo, sin causa aparente. Entonces tú ves que de pronto en ocasiones se te inflaman algunos ganglios sin sentir de pronto síntomas. Se te inflaman los ganglios de la ingle, de pronto bajo las axilas del cuello, y no tienes de pronto alguna causa aparente que esté produciendo esa inflamación, y eso se le llama una adenopatía generalizada persistente. Linfedema. El linfedema no es más que una obstrucción que sufren los vasos linfáticos y que no se puede recuperar ese líquido que está en el espacio intersticial y que ocasiona la inflamación o la hinchazón de los miembros del cuerpo, por ejemplo las piernas. También pueden darse ¿en dónde? En las extremidades superiores, como en los brazos. Miren, aquí tenemos un ejemplo en esta gráfica, donde hay un exceso de líquido en ese espacio intersticial, lo que hace que el miembro se hinche, porque hay una obstrucción, un flujo interrumpido en el ganglio linfático. Pero de pronto no puede absorber ese líquido y se hincha el miembro. Entonces, todas las causas del linfedema incluyen infección, inclusive puede desembocar en un cáncer, ¿sí? Entonces, el tejido cicatricial por radioterapia o extirpación quirúrgica de ganglios linfáticos pueden ser también las causas de un linfedema. Cuando se extirpan los ganglios, pues se está reduciendo la capacidad de absorber ese líquido en el espacio intersticial y puede ocasionar esta hinchazón. Los linfomas, digamos de pronto a la parte más
más crítica. Los linfomas no es más que un cáncer. Los linfomas son un tipo de cáncer que empieza en el tejido linfático, donde los linfocitos, recordemos que son los linfocitos son glóbulos o un tipo de glóbulos blancos, empiezan a cambiar y se proliferan sin control, o sea, comienzan a crecer sin control, y esto es lo que va a generar producción de algunos tumores que posteriormente se pueden convertir en cáncer. Entonces, digamos que esos son los desequilibrios más relevantes que tenemos del sistema linfático. Esperemos, muchachos, que ustedes tomen estas diapositivas. Yo las voy a colgar en la plataforma para que las tomen como material de estudio. Toda esta temática también está en la guía de trabajo número 1 de biología. Entonces espero que también se empapen de toda la temática. Este video tienen la oportunidad de repetirlo las veces que ustedes quieran y pueden pues repasar el tema. Todas las dudas que tengan, por favor, pues me las hacen llegar a través de la plataforma Classroom y por ahí estaré aclarando las dudas. Ha sido un placer haber estado el día de hoy con ustedes. Se despide su profesor Aldemar. Muchas gracias.